Adéntrate conmigo en un viaje fascinante al corazón del antiguo Egipto. Descifraremos juntos enigmas milenarios, esos secretos que solo las piedras de la antigüedad pueden desvelar. La pirámide acodada de Dashur, con sus peculiaridades únicas y misterios sin resolver, quizás sea la única estructura capaz de rivalizar con la grandiosa pirámide de Giza. A menudo, esta pirámide es injustamente menospreciada en los círculos de la egiptología. Con frecuencia, se le concede una importancia secundaria, destacándola principalmente como una construcción fallida. Se la reduce a un mero ejemplo de cómo los antiguos egipcios aún no dominaban por completo la técnica de edificar monumentos de gran envergadura. La principal razón detrás de esta crítica parece residir en la necesidad de justificar por qué el faraón Snefru habría ordenado la construcción, de manera inmediata o simultánea, de la pirámide roja en sus cercanías. Sin embargo, catalogar la pirámide acodada como un fracaso basándose únicamente en su forma resulta ser un planteamiento problemático. La falacia del historiador, que consiste en juzgar el pasado con los estándares del presente, se manifiesta con claridad en este caso. La cronología más aceptada sitúa la pirámide romboidal de Seneferu como la primera en recibir bloques de revestimiento lisos y angulares, aquellos que confieren a una pirámide su forma característica. Aunque la pirámide de Meidum probablemente se construyó antes, la evidencia arqueológica sugiere que inicialmente se concibió como una pirámide escalonada, similar a la de Saqqara. Posteriormente, se le añadieron las piedras angulares de revestimiento. Esto implica que comparar la pirámide romboidal con otras pirámides tradicionales posteriores resulta en cierta medida engañoso, ya que en su época fue el único monumento con una forma aproximadamente triangular. Sin duda, la pirámide acodada debió ser vista como un éxito, no como un fracaso. Es significativo que los templos solares de la Quinta Dinastía, construidos un siglo después, posean una estructura central que evoca una forma híbrida entre la pirámide acodada y un obelisco. Aunque gran parte de la atención se centra en justificar su peculiar forma, los pasillos y cámaras de la pirámide acodada encierran misterios aún más fascinantes. Personalmente, el cambio de pendiente exterior ni siquiera estaría entre las 10 características más interesantes de este monumento. Lamentablemente, la pirámide acodada es la pirámide más descuidada de la Cuarta Dinastía y ha sido objeto de muy poca investigación arqueológica seria. Durante gran parte del siglo XX, la estructura permaneció vetada debido a su cercanía a instalaciones militares. No fue sino hasta hace poco que se permitió el acceso, abriendo formalmente sus puertas al turismo en 2019. Esta pirámide, tan singular y llena de enigmas, merece una exploración exhaustiva de su interior, revelando cada detalle fascinante. Así, podré saber en los comentarios qué aspectos les intrigan más para futuras exploraciones en video. Quisiera agradecer especialmente a Keith Hamilton, autor de guías detalladas sobre la pirámide acodada disponibles en academia.edu. Han sido una fuente de información inestimable en mi propia búsqueda para comprender esta enigmática estructura. También quiero expresar mi gratitud al Proyecto Isida, quienes generosamente compartieron muchas de las fotografías del interior que verán a continuación. Estas imágenes fueron tomadas antes de que la pirámide fuera restaurada para el turismo, por lo que muchos detalles importantes ya no son visibles. En el lado norte de la pirámide acodada, tenemos la fortuna de contar con una de las pocas entradas a la pirámide que permanecen intactas hasta las piedras de revestimiento. El inmenso dintel que corona la entrada refuta la idea de que los accesos a las pirámides del Reino Antiguo se diseñaron para permanecer ocultos. Situado a poco menos de 12 metros del suelo, este bloque de piedra habría sido fácilmente visible desde el desierto. Con el paso del tiempo, el gran dintel ha cedido ligeramente, descolgándose por debajo de su hilada original, como se aprecia en los bloques adyacentes. La pirámide acodada exhibe numerosas grietas y deslizamientos, tanto en su interior como en su exterior. No obstante, sigue siendo un misterio si los antiguos egipcios consideraban estos defectos como un problema grave. Las teorías que describen la pirámide acodada como un monumento fallido se basan precisamente en esta suposición. Durante más de 4.500 años,
la estructura se ha mantenido asombrosamente intacta, lo que sugiere que la pirámide nunca estuvo cerca de colapsar. Al adentrarnos en el corredor descendente, descubrimos de inmediato detalles intrigantes. Una notable cavidad circular se encuentra en la parte superior de la pared, acompañada de una hendidura en el techo justo después. Una interpretación popular sugiere que aquí existió una puerta móvil. La cuestión de si una puerta formó parte del diseño original fue añadida posteriormente por restauradores, o nunca existió, es un tema de debate constante en la egiptología. La pirámide de Menkaura aún conserva algunas piedras de revestimiento alrededor de su entrada, donde también se aprecia una grieta en el techo. En la pirámide acodada, el corredor descendente revela una curiosa ausencia de pavimento justo al inicio. Unos escalones intrigantes se vislumbran en la mampostería inferior, aunque las modernas escaleras de madera nos impiden apreciarlos en detalle. A lo largo de las paredes se observan varias cavidades, toscamente rellenas en la actualidad. Se especula que estas oquedades pudieron servir como anclajes para troncos y cuerdas, facilitando así el transporte de materiales pesados a lo largo del corredor. Continuando nuestro descenso, a 12 metros y 6 decímetros por el corredor, nos encontramos con un notable deslizamiento en la mampostería. Una junta continua en el pasillo se ha desplazado 23 centímetros hacia abajo en la sección exterior, en dirección a la entrada. Este punto de fallo es la mayor imperfección visible en la pirámide, a menudo señalado como la prueba irrefutable de que la estructura habría sido considerada un fracaso. La jamba del techo deslizada muestra 3 centímetros de piedra cincelada, como si un deslizamiento menor se hubiera corregido en un momento anterior. Los 20 centímetros restantes de piedra sobresaliente podrían haberse eliminado fácilmente sin riesgo, manteniendo una apariencia lisa en el corredor, pero ese trabajo nunca se llevó a cabo. Existe una sensación de misterio rodeando el destino de este monumento, pues existen diversas interpretaciones más allá del simple abandono por parte de los antiguos egipcios. Imaginemos un corredor descendente que se adentra en la roca madre 11 metros por debajo del techo desplazado, penetrando en las profundidades de la tierra. Este corredor continúa su descenso hasta alcanzar una profundidad de 30 metros por debajo de la superficie del desierto. Aún hoy persiste la incógnita sobre cómo fue construido este pasadizo. ¿Se excavó directamente en la roca, como en la Gran Pirámide? ¿O se construyó a cielo abierto, dentro de una zanja? A medida que uno se aventura hacia las profundidades, la mampostería del corredor revela el paso del tiempo, mostrando un deterioro cada vez mayor, posiblemente causado por la creciente humedad atrapada en el interior. Al final del corredor, el techo se expande sutilmente, como si facilitara el paso de objetos voluminosos al cambiar de dirección. Aquí, a unos 30 metros bajo la superficie, nos encontramos frente a uno de los enigmas clave de la pirámide acodada. El pasillo prosigue horizontalmente unos 5 metros, pero el techo se eleva imponente, superando los 12 metros de altura. Pequeñas ménsulas convergen hacia arriba, formando una suerte de cubierta. Una moderna escalera oculta la pared rocosa, plana y vertical, que se alza tras ella. ¿Por qué los antiguos egipcios excavaron tan profundo en la tierra, solo para luego invertir el rumbo y ascender nuevamente? ¿Qué secreto aguardaba en las entrañas de la pirámide? La arquitectura de este lugar evoca la gran galería de la Gran Pirámide, con un techo alto y estrecho que desafía toda explicación evidente. Se proyecta hacia arriba, siguiendo un corredor previo que descendía. Aún más misteriosa es la condición en la que John Shea Perrin encontró este corredor en 1839. Para acceder, Perrin tuvo que despejar el corredor descendente, atascado con arena y escombros. En el fondo de este corredor descendente, Perrin dejó constancia de que este espacio abovedado estaba lleno de pequeños bloques de mampostería que formaban una empinada escalera, sorprendentemente similar a la moderna escalera de madera que existe en la actualidad. La escalera de piedra, lejos de ser un simple relleno, exhibía bloques toscamente escuadrados y unidos con argamasa a los muros. Una pregunta inevitable surgía. ¿Era esta mampostería parte del diseño original, una modificación posterior o una restauración aún más tardía? La concepción del alto corredor pudo haber presentado, en su origen,
Un desafío para el acceso, tal como se observa en la cámara superior de la pirámide roja, donde la elevación vertical actuaba como elemento disuasorio. Sin embargo, la adición de una escalera de piedra transformaba por completo la función del diseño, tornándolo puramente estético y desprovisto de un propósito evidente. En el lado sur, estrechas ménsulas se abrían hacia una cámara situada aproximadamente a 7 metros por encima del nivel del suelo, antes de la instalación de la mencionada escalera de piedra. La llamada cámara inferior, un espacio impresionante, se alza hasta alcanzar una altura de 17 metros. Su rasgo más distintivo reside en las elaboradas ménsulas que adornan sus 4 paredes, convergiendo en una obra maestra de la cantería. 15 hiladas de esta mampostería en ménsula se suceden hasta culminar en la bóveda que corona la cámara. A pesar de su considerable altura, se estima que solo las 2 o 3 hiladas superiores de la estructura logran asomar tímidamente por encima del lecho rocoso. Esto implica que la mayor parte de la cámara permanece oculta bajo la superficie, resguardada en las entrañas de la tierra. John Perring descubrió este espacio con una acumulación de pequeñas piedras esparcidas por el suelo, testimonio silencioso de un pasado intrigante. Esta habitación es un enigma, un espacio que desafía toda lógica. No existe un acuerdo sobre su propósito, aunque algunos sugieren que podría tratarse de una cámara funeraria abandonada. Esta teoría se basa en la existencia de otra cámara, situada más arriba en la pirámide, que presenta una construcción ligeramente más imponente. Ahora bien, si la cámara inferior fue realmente un sepulcro descartado, no fue, en absoluto, por problemas estructurales en la pirámide. La habitación está excavada casi por completo en la roca madre, lo que garantiza la seguridad de su techo abovedado, liberándolo de presiones laterales. Las ménsulas que lo sostienen se conservan en un estado asombroso, con esquinas definidas y mínimas grietas o desprendimientos. Las paredes rocosas de la cámara inferior, otrora revestidas con finas losas de piedra caliza, exhiben hoy las cicatrices del tiempo y el paso de los visitantes, quienes se han llevado consigo muchas de aquellas piezas. Un número inmenso de muescas grabadas en las paredes de esta estancia despierta la curiosidad. Se presume que servían para sujetar andamios o facilitar el ascenso de objetos hacia el sistema de cámaras superiores de la pirámide. Algunas muescas han sido rellenadas, otras permanecen abiertas, y otras más parecen esbozos inconclusos. Ante la ausencia de un documento que las catalogue y analice en su totalidad, resulta difícil conjeturar el propósito específico de cada una. En el lado sur de la cámara inferior, una puerta se abre en contraposición a la entrada norte. Un breve pasillo de 2 metros se abre hacia un imponente conducto vertical, conocido popularmente como la chimenea. Este eje, con una altura de alrededor de 15 metros, se alza casi hasta la altura de la cámara inferior. Se estima que la cima de la chimenea estaría aproximadamente al mismo nivel que la base de la pirámide, donde se encuentra con la roca madre circundante. Sin embargo, la chimenea parece no conducir a ninguna parte, sellada por 2 grandes losas de piedra caliza que forman un techo. De forma rectangular, la chimenea mide aproximadamente 1,5 metros de largo por 0,9 metros de ancho, dimensiones que la hacen ligeramente más grande que un corredor piramidal estándar. A 4 metros de altura, dentro de la chimenea, una repisa discreta se dibuja en la pared occidental, con una profundidad de 75 centímetros. Allí, aún persiste un bloque de piedra caliza de Tura, que ahora se inclina peligrosamente hacia el abismo del conducto. Una repisa de 30 centímetros, situada justo enfrente, parece haber sido ingeniosamente diseñada para permitir que el bloque fuera volcado, sellando así el acceso a la parte superior de la chimenea. Si uno se aventura 6 metros más arriba, se topa con otra pareja de repisas, dispuestas también para sostener un bloque de piedra caliza que podría ser derribado. La única variación reside en la disposición. En este caso, la repisa oriental es la que ofrece mayor profundidad, sirviendo de base para el bloque. Al parecer, gran parte de este bloque superior de piedra caliza de Tura ha desaparecido, aunque nunca he encontrado una fotografía tomada desde el interior de este espacio.
Pero si la chimenea que no conduce a ninguna parte no fuera lo suficientemente enigmática, también existe una pequeña abertura con ménsulas entre la chimenea y la cámara inferior, comúnmente conocida como la ventana. Este pequeño acceso mide alrededor de 2 metros de altura y se ensancha hasta los 9 decímetros en la parte inferior, espacio más que suficiente para que una persona pueda gatear a través de él. Es importante destacar que la ventana está ubicada directamente encima del dispositivo de bloqueo inferior de piedra caliza de Tura en la chimenea, lo que la haría completamente inútil como obstrucción. Finalmente, la chimenea en sí no comenzaba originalmente al nivel del suelo de la cámara inferior. De hecho, existe una continuación rellena del conducto que se extiende al menos 8 metros más hacia abajo. El egiptólogo Ahmed Fakri informó en 1948 que antes de ser rellenado, no se había alcanzado el fondo. El investigador independiente Keith Hamilton descubrió un artículo en el Illustrated London News de marzo de 1947 que nos ofrece una visión única de su interior. Según el artículo, el acceso a la parte inferior del conducto estaba ingeniosamente disimulado con mampostería que simulaba ser idéntica a la roca madre circundante. Una sección de 8 metros del conducto que continúa hacia abajo lo situaría a una altura inferior a la del final del pasillo descendente. Aquí nos encontramos, aún sin alcanzar la mitad de la pirámide acodada, y ya estamos inundados de enigmas e investigaciones inconclusas. Volviendo a la cámara inferior, descubrimos un túnel de acceso excavado en el muro sur, a unos 13 metros de altura. Este túnel, de factura tosca e irregular, no formaría parte del diseño original de la pirámide. Una pregunta fundamental siempre ha sido ¿cuándo se creó este pasadizo?, dado que es claramente una excavación posterior. Se cree, en general, que el túnel fue construido por los creadores de la pirámide debido a su precisión al conectar la cámara superior con la ruta más directa posible. Además, iniciar un túnel a 13 metros de altura en el muro de una cámara solo podría ser obra de alguien con pleno conocimiento del diseño piramidal. Sin embargo, hay un detalle que intriga: la similitud entre la entrada del túnel de la pirámide acodada y el corredor de acceso a la cámara superior de la vecina pirámide roja. Ambos túneles se sitúan centrados en la parte alta del muro sur, a 5 o 6 hiladas de piedra por debajo del techo. Si el objetivo era mantener estos puntos de acceso en secreto, ¿por qué replicarlos en ambas pirámides? El diseño de la pirámide roja sugiere una intrigante posibilidad: que saqueadores de épocas posteriores, armados con un conocimiento previo de la estructura, eligieran precisamente ese punto para excavar sus túneles. Si asumimos que el túnel de conexión de la pirámide acodada es original, los antiguos egipcios del Reino Antiguo habrían renunciado al secreto como mecanismo de defensa para sus pirámides, revelando su intrincada arquitectura interna. Un detalle curioso es la ligera desviación hacia el este que presenta el túnel de conexión, que luego se corrige hacia el oeste antes de alcanzar el corredor horizontal superior. Otros túneles piramidales, como el Pozo de la Gran Pirámide, también exhiben estas alteraciones de curso que parecen deliberadas. Quizás estas modificaciones no fueran más que una medida preventiva para evitar que los desprendimientos de rocas pusieran en peligro a los trabajadores. Se cree que el túnel es original, entre otras cosas, porque se asume que los saqueadores no excavarían con tanto cuidado y precisión. Un punto clave es que el túnel de conexión comienza bajo el lecho de roca y asciende hacia la mampostería de la pirámide aproximadamente a la mitad de su altura. Este túnel se une al corredor horizontal superior a la mitad de su altura y se abre por debajo de donde se habría colocado el pavimento del suelo. El mencionado corredor horizontal vincula una entrada superior en el lado occidental de la pirámide, acodada con una cámara superior. Sin el túnel de conexión, este sistema de cámara superior habría permanecido completamente aislado del sistema de cámara inferior. Sin embargo, la chimenea adyacente a la cámara inferior plantea la incógnita de si originalmente se planeó como un punto de conexión. Avanzando por el túnel de conexión hacia el oeste, en dirección a la entrada superior, nos topamos con un rasgo piramidal singular. Descubrimos una fosa rectangular de 4 metros de profundidad,
con aproximadamente 2,5 metros de longitud y 1,5 metros de ancho. Las paredes de esta fosa revelan una mampostería uniforme y bien trabajada, lo que confirma que se trata de una característica original. Se dice que el fondo de esta fosa es la roca madre sobre la que se asienta la pirámide. Una vasta hendidura se abre paso en la pared occidental superior del pozo, evocando la imagen de cómo pudo haber lucido la cúspide de la gran galería en la Gran Pirámide en sus orígenes. Se especula que estas ranuras facilitaban el uso de cuerdas para el transporte de objetos pesados. Sobre el pozo se distinguen 5 pares de muescas cuadradas en las paredes del corredor, ubicadas mayormente hacia el oeste. Se presume que estas muescas servían de soporte para vigas, que a su vez auxiliaban en el desplazamiento de cargas pesadas mediante sistemas de cuerdas. Justo al oeste del pozo, nos topamos con una poterna de piedra caliza, cerrada y sellada, aunque presenta un orificio de acceso tallado en una esquina superior. La rastrillo, con un movimiento oblicuo de norte a sur, se deslizó hasta desaparecer bajo el nivel del suelo. Esta ingeniosa solución constructiva, uno de los rasgos más notables de la pirámide acodada, anticipa diseños futuros. Pasarían 600 años hasta que otra pirámide incorporara un sistema de cierre transversal similar. Tras el rastrillo, el corredor asciende con una inclinación inicial de unos 25 grados, que luego se intensifica hasta alcanzar los 30 grados, justo antes de desembocar en la entrada superior, situada en el lado oeste de la pirámide. John Perring fue el primer explorador en descubrir la entrada occidental, que en el año 1839 aún permanecía sellada a la perfección por una piedra de revestimiento. En las paredes, donde antaño se asentaba el revestimiento exterior de piedra, se distinguen ahora 2 juegos de orificios en forma de D, cicatrices de un pasado perdido. El corredor que desciende desde esta entrada superior permaneció bloqueado con bloques de piedra caliza hasta 1951, cuando Ahmed Fakhry culminó la labor iniciada por Abdel Salam Hussein. La muerte inesperada de Hussein en 1949, junto con la pérdida de todos sus registros, sumió el proyecto en la incertidumbre. Fakhry no documentó adecuadamente cómo se había sellado el corredor, privándonos de valiosa evidencia. Me atrevo a decir que incluso los antiguos saqueadores nos habrían proporcionado más información útil que estos egiptólogos del siglo XX. Notarás cómo la calidad del corredor se conserva extraordinariamente bien en la sección superior, sellada durante 4.500 años. Este debió ser el aspecto original de cada corredor de pirámide. Retrocediendo hacia el este y descendiendo por este corredor superior, descubrimos algunos detalles notables. A unos 11 metros de la entrada de la pirámide, una junta continua atraviesa las paredes, el suelo y el techo. Además, presenta un par de muescas talladas en las paredes, en su cara interna. Algo similar ocurrió con la junta continua del corredor descendente inferior, que se había deslizado 23 centímetros. Ambos detalles sugieren que la pirámide pudo haber sido ampliada hacia afuera en una etapa de construcción separada. Cerca del final del corredor descendente superior, en 1947, se descubrió un pequeño ataúd que contenía los restos momificados de un murciélago y otros animales pequeños. Se presume que se trata de un entierro intrusivo de la época tardía de Egipto, miles de años después de la construcción de la pirámide. En el punto donde el corredor descendente se nivela horizontalmente, se encuentra otro misterioso pozo en el suelo. Parece ser que la mampostería está colocada con precisión, sugiriendo que se trata de la construcción original. Es habitual encontrar espacios adicionales donde un corredor piramidal cambia de dirección, facilitando el paso de objetos voluminosos. Sin embargo, este pozo, con 1,5 metros de profundidad y poco más de 1 metro de longitud, presenta una forma extraña para ese propósito. Avanzando hacia el este por el corredor horizontal, regresamos a través de la poterna cerrada, sorteando el profundo pozo y dejando atrás el túnel de conexión. Finalmente, nos topamos con otra poterna transversal que permanece abierta, quizás la pista más reveladora que la pirámide acodada nos ofrece. El mecanismo refleja el diseño de la poterna cerrada y presumiblemente se deslizaba de sur a norte.
Nunca he encontrado una imagen que muestre cómo se asienta esta poterna abierta desde la parte posterior, donde supuestamente un bloque cuadrado la mantenía en su lugar. El otro bloque de retención, en la poterna cerrada, es visible, aunque dispongo de escasas fotografías. Una persona alta, con un palo para selfies, podría capturar imágenes de este espacio tras la poterna abierta, y humildemente solicito la ayuda de algún espectador amable. A escasos metros al este de la poterna abierta, se accede a la cámara superior, cuyo techo presenta un bloque angulado para facilitar el paso. Una pequeña excavación en el suelo, apenas un intento de camino hacia la cámara superior, interrumpe la superficie. Las cicatrices del fuego delatan que esta intrusión es obra de saqueadores, no parte de la estructura original. Un imponente muro de piedra obstruye el acceso a la cámara superior. Sin embargo, cuando Paring descubrió este espacio por primera vez, se hallaba repleto de pequeños bloques cuadrados de piedra caliza, dispuestos de tal forma que facilitaban el ascenso. Hoy, solo unos pocos de estos bloques permanecen dispersos, reemplazados por escaleras modernas que permiten superar la pared. Al llegar a la cima, la inmensidad de la cámara superior se revela ante nuestros ojos, aunque lamentablemente en un estado de conservación deplorable. Los soportes del techo, antaño cuadrangulares, ahora son casi irreconocibles, desdibujados hasta asemejarse a una caverna erosionada por el tiempo. Aún se distingue el soporte superior, junto con un madero original que apuntala el techo, un vestigio de la ingeniería ancestral. Al asomarse al fondo de la cámara, emerge una estructura que recuerda a un andamio, construida con robustos troncos de madera. En 1839, este espacio estaba casi por completo colmado de mampostería, interrumpida únicamente por una excavación exploratoria de 4 metros de profundidad, una cicatriz en la historia. John Paring, al contemplar este lugar, lo describió con pesar como un espacio devastado, un testimonio mudo del inexorable paso del tiempo. La mampostería persiste adherida a las paredes en 2 niveles, indicando que el suelo o el techo de la cámara existieron alguna vez a esas alturas, dependiendo de cómo se interprete el espacio útil. En un tiempo se supuso que el andamio de troncos fue diseñado para apuntalar la cámara cuando comenzó a presentar problemas estructurales, pero una inspección más detallada revela que esto es poco probable. Los troncos fueron colocados en la mampostería de tal manera que añaden una cantidad insignificante de refuerzo. También es un misterio cuando la cámara superior comenzó a experimentar fallas en sus ménsulas, y considerar las características de la cámara como una compensación por problemas de diseño es meramente especulativo. Se cuenta que un cartucho pintado de Sniff-Roo fue hallado cerca del fondo de la cámara superior, aunque la ubicación exacta permanece desconocida. La creación de este video ha consumido un tiempo considerable, y apenas hemos comenzado a explorar los secretos de la pirámide acodada. Espero haber ofrecido un punto de partida para reflexionar sobre su diseño singular. Muchos investigadores, desconcertados por la multitud de enigmas, han optado por rendirse y declarar que la pirámide fue simplemente un experimento arquitectónico fallido. Sin embargo, esta explicación simplista resulta insatisfactoria y poco convincente. En realidad, la pirámide acodada comparte similitudes sorprendentes con la Gran Pirámide en su estructura interna, y hasta el momento no he encontrado a ningún estudioso que considere a este último monumento como un fracaso rotundo. Agradezco profundamente al proyecto ISEDA por brindarnos una visión tan detallada del interior de la pirámide acodada, antes de que las renovaciones turísticas ocultaran tantos detalles cruciales. Es una estructura asombrosa que invita a la reflexión. ¿Cuáles son, en tu opinión, las preguntas más interesantes que podríamos plantearnos sobre este monumento milenario?